So, buenas noches. Buenas noches. Somebody asked me a question the other day, which I'm afraid I could not answer. Alguien me hizo una pregunta el otro día que realmente no pude contestar. Which is, why haven't you learned Spanish yet? ¿Por qué no has aprendido español o castellano todavía? So I apologize for not having learned it, Pido disculpas por no saber castellano, but I'm very grateful again for Magdalena for translating. pero estoy muy agradecido a Magdalena que me puede traducir. And I'd like to thank Magdalena and Marina and Carlos and the community here in Buenos Aires for all the preparation and care and kindness they have put into organizing our Y retreat. quiero agradecer a Magdalena, Marina, Carlos, Juanita y todos los que colaboraron dentro de la comunidad de Argentina con la calidez y la amabilidad para organizar este encuentro. And we've just finished 3 days of meetings with our national coordinators and some of their members from the different several countries in Latin America. Hemos terminado un encuentro con miembros de nuestra comunidad en nuestros países, los coordinadores de otros países, un encuentro que duró 2 días. So we were a smaller group, maybe I think 15, 20 sitting in this room. Éramos 20 personas sentadas en esta habitación, Talking about the way the teaching of Christian meditation is developing in Latin America. hablando sobre cómo se va desarrollando la enseñanza de la meditación en América Latina. And it was really for me, very moving and very encouraging to see and hear their dedication. Para mí fue muy animoso y emocionante, me sentí conmovido de ver cómo está evolucionando y creciendo la comunidad en estos países. So I'm going to be very familiar with this room by the end of the week. Así que al final de la semana voy a estar muy familiarizado con esta habitación, But it looks very different with a full house. pero luce muy diferente con mucha gente. Let's begin with a few moments of silence. Comencemos con unos pequeños minutos de silencio To be open to the presence of the Spirit of Christ, para estar abiertos a la presencia del Espíritu de Cristo, who will be our teacher during these days of retreat. que será nuestro maestro durante estos días de retiro. And let's pray that our hearts and our minds can be open to the movement of the Spirit. Recemos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos al movimiento del Espíritu, That we can have the faith and the courage to enter into the inner room of our heart. que tengamos la fe y el coraje de entrar en la habitación interior de nuestro corazón. Also that we can share the fruits of these spiritual fruits of these days with others when we return to our ordinary lives. Y que podamos,
y que podamos compartir los frutos del Espíritu con los demás, con nuestros familiares, cuando salgamos de este encuentro. Good. If we look at the teaching of Jesus on prayer, Si nos fijamos en las enseñanzas de Jesús sobre la oración, we discover that he is a teacher of contemplation. descubrimos que es un maestro de contemplación. He doesn't give us many rules and regulations about prayer, No tiene demasiadas reglas ni regulaciones sobre la oración, but he describes the nature of prayer and how we should dispose ourselves for prayer. pero describe la naturaleza de la oración y cómo deberíamos predisponernos para orar. He warns us against identifying prayer just with externals. Y nos advierte de no identificar a la oración solamente con las cosas exteriores. Don't be like the hypocrites, he said, who like to stand on the street corners, No sean como los hipócratas, que les gusta pararse en las esquinas, attracting attention to themselves. atrayendo la atención hacia sí mismos. So prayer is not about feeding the ego. La oración no tiene que ver con sentir el ego, It's not about having an audience. no tiene que ver con tener una audiencia. And then he tells us what prayer is. Y luego nos dice lo que es la oración. But he tells us in terms of what we should do, how we should behave. Pero nos dice en términos de lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos. He gives us a practical teaching on how to pray. Nos da una enseñanza práctica en cuanto a cómo rezar. And the nature of prayer is implicit in this. Y la naturaleza de la oración está implícito en esto. So he says, when you pray, go into your inner room, Cuando reces, nos dice, ve a tu habitación interior, close the door, cierra la puerta and pray to your Father who is in that secret place. y reza a tu Padre que está en ese lugar secreto. What does it mean when he says, close the door? ¿Qué quiere decir cuando dice cierra la puerta? When you go into a room, Cuando vamos a una habitación, al interior, why do you close the door? ¿por qué cerramos la puerta? And why would you leave the door open? ¿Y por qué la dejaríamos abierta? I think you leave the door open if you think I'm only going to be here for a few moments. Dejamos la puerta abierta cuando pensamos que estaremos allí por unos pocos momentos, Or if you want to hear what's going on outside the room. o porque queremos escuchar lo que está ocurriendo fuera de la habitación. But if you close the door, it means you're going to be there for a period of time. Pero si cerramos la puerta quiere decir que estaremos allí por un periodo de tiempo And you don't want to be disturbed by what's going on outside. y no queremos ser perturbados en cuanto a qué está ocurriendo afuera. So the first thing that Jesus teaches us about prayer is a deep interiority. Entonces lo primero que nos enseña Jesús en relación a la oración es una profunda interioridad. What about this expression, the inner room? ¿Qué tenemos que decir con respecto a esta expresión, la habitación interior? It's a translation of a Greek word, Es una traducción de la palabra griega, because of course we don't know the actual words that Jesus used. porque en realidad no sabemos cuáles son las palabras que realmente usó Jesús. We only have 3 or 4 words of his actual speech. Tenemos 3 o 4 palabras de su discurso real. And this word that we translate as inner room Y esta palabra que traducimos como habitación interior is the same word that he uses in another passage es la misma palabra que utiliza en otro pasaje, when he says that the teacher of the law, cuando dice que el maestro del Señor, del Señor, L-A-W, del maestro de la ley, perdón, who is also a disciple in the kingdom of heaven, que también es un discípulo en el reino de los cielos, so who's also learning about the kingdom of heaven,
que también está aprendiendo entonces sobre el reino de los cielos, should bring out of his storehouse, tendría que salir de su casa de... well, not casa. What's the storehouse? ¿Cómo? Despensa. Out Despensa. of his despensa, he Despensa. should bring things old and new. Y debería traer todas las cosas nuevas y viejas. But this is the same word. Esta es la misma palabra. Despensa? Despensa. And the inner room. Despensa y habitación. Claro, es un lugar donde se almacenan alimentos y habitación interior. Yeah. Una cosa cerrada. So, a few days ago, I was staying in a house, and Hace pocos días estaba en una casa. I got up early in the morning. I went down to make myself some breakfast, Me levanté temprano en la mañana y bajé a hacerme el desayuno. and it was a cathedral house, Era una casa de catedral. so a kind of a institutional kitchen. Era una casa tipo institucional. So everything was put away, Todo había sido sacado, and guardado. and hundreds of cupboards. Y había cientos de armarios. So I had to just go around opening all the doors, Así que The estuve cupboards. abriendo todas las puertas, trying to find the cereal and the bread. buscando el cereal y el pan. And eventually I found this little room, which was the storeroom. Y en un momento encontré esta pequeña habitación que era la despensa. So everything I needed to nourish me was there. Y todo lo que necesitaba para nutrirme estaba allí. So this is the same word that Jesus uses for the inner room. Y esta es la misma palabra que usa Jesús para significar la habitación interior. It's a place where we are nourished, Es un lugar en donde somos where alimentados, we are enriched, en donde somos where enriquecidos we are strengthened. y fortalecidos. So this is the first thing that Jesus tells us about prayer. Esto es lo primero que nos dice Jesús sobre la oración. Then he tells us, when you pray, do not go babbling on like the pagans, Cuando reces, nos dice después, no vayan alardeando como los paganos, who think the more they say, the more likely they are to be heard. que piensan que cuanto más digan, más serán escuchados. So this is quite a critique of most religion. En realidad esto es una crítica de todas las religiones, Most religion uses many words, porque las religiones usan muchas palabras and there's often the feeling that we have to attract God's attention. y siempre está esta sensación de que tenemos que atraer la atención de Dios, And certain beautiful words or magical words or o algunas palabras mágicas o hermosas, flattering words, flattering aduladoras, will give us influence over God. nos darán influencia sobre Dios. So Jesus destroys this Jesús, idea, Jesús destruye esto nuevamente. and he says that is actually a pagan image of God. Esta en realidad es una imagen pagana de Dios, dice Jesús. It's not how he knows God. No es como Él conoce a Dios. So we don't have to use many words, Entonces no tenemos que usar muchas palabras, because, as he says, your Father knows your needs before you ask. porque vuestro Padre conoce tus necesidades antes que le pidas. Does that mean we should never use words in prayer? ¿Quiere decir esto que nunca debemos usar palabras en la oración? He doesn't say that, No dice eso, but he does make us think deeply about why we use words, pero sí hace una distinción en por qué y cuándo usar las palabras. why we ask God for things. ¿Por qué pedimos a Dios cosas? St. Augustine also thought about this. San Agustín también pensó sobre esto. St. Augustine thought about everything. San Agustín pensó sobre todo, sobre todas las cosas. And he said, why do we ask God for things? ¿Por qué pedimos a Dios cosas? Is it to inform God of something he doesn't know? ¿Es para informarle a Dios algo que Él no sabe? Is it to change God's mind? ¿Es para cambiar la mente de Dios? Excuse me, I think you've made a mistake. Perdón, me parece que te equivocaste.
Or is it to ask God to intervene on your behalf as a favorite? ¿O es para que Dios intervenga a favor tuyo como favor, a tu favor? But as we know, God has no favorites. Pero sabemos que Dios no es una cuestión de favores. So we can't get into business class in No, that way. no podemos entrar en la clase turista de esta manera. So he is telling us, I think, Nos dice, creo, that if we pray in words, que si rezamos con palabras, this is what St. Augustine says, es lo que dice San Agustín, ¿no? it is to deepen our faith, Es para profundizar nuestra fe, that God knows what we need even before we ask, que Dios sabe lo que necesitamos aún antes que preguntemos, not to control or manipulate God. no para controlar o manipular a Dios. That's a fairly radical statement, Es una oración, una frase bien radical, which would change a lot of the ways in which we think about prayer. que cambia muchísimo en cuanto a las formas que nosotros pensamos sobre la oración. And then Jesus says, when you pray, do not worry. Cuando oren, dice Jesús, no se preocupen, Don't become fixated or preoccupied about your anxieties. no se queden fijados y preocupados por sus ansiedades. Don't worry about what you are to eat or what you are to drink, No se preocupen qué van a comer y qué van a tomar, or what you are to wear. I should say. o qué van a usar en vestimenta. I was driving in Buenos Aires a few days ago, Estaba en un auto en Buenos Aires hace unos días and there was one street which is all fashion shops. Hay clothes. una calle que está llena de tiendas de modas, es el 11. And what's that? I'm telling the neighborhood the street. because they know it. Okay. And you know, we are still very preoccupied about what we wear. Todavía estamos muy preocupados sobre lo que usamos de ropa. Maybe not here, Tal vez no ustedes aquí. but and we're very preoccupied about what we eat. También estamos muy preocupados sobre lo que comemos. And just look at advertising on television. Fíjense los avisos en televisión. So he's not saying we shouldn't be concerned about feeding the poor Él no dice que no tengamos que preocuparnos en alimentar a los pobres, or keeping ourselves clothed, ni tampoco que nos vistamos bien, no dice eso. but not to live in a constant state of anxiety. Pero lo que nos pide es que no vivamos en un constante estado de ansiedad. And in fact, to lay aside these anxieties at the time of prayer. Y en realidad nos pide que dejemos de lado estas ansiedades en el momento de la oración. Is this how we normally think about prayer? ¿Es esta la forma en que pensamos habitualmente sobre la oración? I'm going to put all my worries and problems to one side. ¿Voy a poner todos mis problemas y ansiedades a un lado? I was in Nuestra Señora de Nuestra Aparecida, the other Guadalupe. Guadalupe, La señora de Guadalupe, and I was asked to speak to a group of poor women y se me pidió que hablara con unas mujeres muy humildes who had come to the shrine. que habían venido al santuario. Try to make them a little bit longer. Who had come to the shrine from the poor, villages. De unas villas muy pobres, habían venido a este santuario. And when I met them, I could see in their faces Cuando me years of suffering. Cuando me encontré con ellas pude ver en sus rostros años de sufrimiento. These were women who carried the burdens of their families and their villages. Llevaban en sí todas las tristezas y dolores de sus familias y de sus lugares de origen. And they had a deep love for Our Lady and a deep faith. Tenían una profunda fe y amor por Nuestra Señora de Guadalupe. And I thought for a moment, should I say to them what I'm going to say to you?
¿Les debo decir a estas mujeres lo que yo les voy a decir a ustedes? Me pregunté. That when we meditate now, Cuando meditemos ahora, try to put your worries, your plans, your anxieties to one side. les digo entonces esto a estas mujeres, cuando meditemos, pongan todas sus preocupaciones a un lado. The early monks, the early Christian monks used to say, prayer is the laying aside of thoughts. Los monjes del desierto decían que orar era dejar los pensamientos de lado. Not only our anxious thoughts, but our good thoughts as well. No solamente nuestros pensamientos de ansiedad, sino también los buenos pensamientos. And I thought, should I say this to these women Les tengo que decir esto a estas mujeres who were finding such consolation and such help, by their prayer and their devotion in that holy place. que encuentran tanto consolación, tanto consuelo en su devoción a la Virgen. And I did. Y sí, lo I hice. explained to them what the tradition of prayer tells us. Y les dije lo que nos enseñaba la tradición de oración. And we meditated together for half an hour Y meditamos juntos por media hora in a very deep stillness and silence. en una quietud muy profunda y un silencio muy profundo. And in the discussion with these women afterwards, Y en la conversación con estas mujeres después, I realized that they understood it perfectly well. me di cuenta que lo habían entendido perfectamente. They understood the words of Jesus. Entendieron las palabras de Jesús. That at the time of prayer we lay aside our worries and anxieties and open ourselves to the presence of God. Que en los momentos de oración dejamos todas nuestras ansiedades de lado y nos abrimos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. This is precisely what Jesus tells us. Esto es precisamente lo que nos dice Jesús. And then Jesus says Luego, that when we pray we should set our mind on God's kingdom before everything else. cuando recemos, dice Jesús, debemos poner nuestra mente en el reino de Dios antes que en ningún otro lugar, And everything else will come to you naturally. y todo lo demás vendrá a ti naturalmente. Now, what does it mean to set your mind on God's kingdom? ¿Qué quiere decir poner la mente en el reino de Dios? Does it mean to think about God? ¿Quiere decir que pensar en Dios? Or does it mean to turn your whole being towards the presence of God? ¿O quiere decir volcar toda nuestra existencia, nuestro ser, ante la presencia de Dios? Which, of course, is something that has to happen in the heart rather than the head. Porque por supuesto es algo que tiene que ocurrir en el corazón antes que en la cabeza. And the final thing, or one of the final things that Jesus says about prayer, is to be in the present moment. Una de las cosas que dice Jesús finales sobre la oración es que tenemos que estar en el momento presente. He says, don't worry about tomorrow. No se preocupen por el mañana. Every day has enough problems of its own. Cada día tiene sus propios problemas, nos dice Jesús. Simple, practical wisdom, Es una sabiduría simple y práctica, but it's describing a contemplative approach to life. pero está describiendo un acercamiento contemplativo a la vida. Be here and now. Estén aquí y ahora. In the talks in this retreat, we're going to look at the problem of fear. En las charlas en este retiro vamos a ver el tema del miedo And how we can exorcise this fear from our being. y cómo podemos exorcizar este miedo de nuestro ser. And one of the main characteristics of fear is our anxiety about the future. Y una de las características principales de nuestro miedo es nuestra ansiedad sobre el futuro. We're not frightened of the past, we're frightened of the future. No estamos con miedo al pasado, estamos con miedo al futuro, What might happen. lo que podría pasar. So we put these different statements of Jesus about prayer together. Pongamos todas estas frases de Jesús juntas
interiority, interioridad, a movement towards silence, un movimiento hacia el a silencio, reduction of words, una reducción de palabras, a freedom from anxiety, libertad de la ansiedad, libres de ansiedad, single pointedness, paying attention, prestar atención a un único punto and being in the present moment. y permanecer en el momento presente. And this is why we can see that Jesus is a teacher of contemplation. Y es ahí donde podemos ver que Jesús es un maestro de contemplación. The essential prayer of the Christian is contemplation. La oración esencial del cristiano es la contemplación. And the church has recognized this in its teaching on prayer. Y la Iglesia ha reconocido esto en las enseñanzas, en sus enseñanzas sobre oración, When it says that the goal of all prayer is contemplation. cuando dice que la meta de toda oración es la contemplación. Now I'll be speaking about the Christian tradition of meditation, Al hablar de la tradición cristiana de la meditación, but I'm not suggesting that meditation replaces other forms of prayer. no estoy sugiriendo al hablar de este tema que la meditación reemplace cualquier otra forma de oración. Quite the reverse, I think. It Muy por el contrario. enhances other forms of prayer. Muy por el contrario, enaltece las otras formas de oración. It can refresh and renew them Puede refrescarlas y renovarlas, so that you see what they mean and why they exist. de manera que podemos ver qué significan y por qué existen. This is why people who meditate will rediscover the power of Scripture. Entonces las personas que meditan van a redescubrir el poder de las Escrituras Or rediscover the Mass as a mystical experience, not just as an obligation. y podrán redescubrir la misa como una, As an obligation. no como una obligación, sino como una experiencia Myst- mística. mystical experience. Es como una experiencia mística. So I'm going to be speaking about meditation because in many ways this is what we have to recover at this moment in the life of the church. Y voy a hablar de meditación porque esto es lo que tendríamos que recuperar en la vida de la Iglesia. Karl Rahner, the great Jesuit theologian, Karl Rahner, el gran teólogo, said that the Christian of the future will be a mystic or there will be no Christians. dijo que el cristiano del futuro será místico o no habrá más cristianos. And it's worth thinking about what that really means. Y realmente es bueno pensar en qué significa realmente esto. And we can see in the teachings of the popes of the last few decades an increasing, and since the Vatican Council, an increasing emphasis upon a recovery of the contemplative dimension of our faith. Y a través de los últimos concilios hemos visto cómo buscamos recobrar la dimensión contemplativa en la Iglesia. So that's why I'll be speaking about meditation in particular. Es por eso que estaré hablando en particular de la meditación. But we meditate in a context. Pero meditamos en un contexto. It's the context of a tradition. Es un contexto dentro de una tradición. It's in the context of our faith. Es un contexto de fe. Meditation is a universal wisdom. We find it in all the great religious traditions. La meditación es una sabiduría universal y la encontramos en todas las tradiciones religiosas. Some years ago, I was in Australia giving a talk in a church on meditation. Hace unos años estaba en Australia dando una charla de meditación en una iglesia And I was talking about this 2,000-year-old tradition. y estaba hablando de esta tradición de 2000 años And Jesus as a teacher of contemplation. y a Jesús como maestro de contemplación. And afterwards, an Aboriginal person, a Catholic Aboriginal Y un person came up to me. aborigen de esa zona llegó hasta mí. And he said, it's wonderful to hear about this. Es maravilloso escucharlo hablar sobre esto, me He dijo. said, my people have been doing this for 40,000 years. Mi pueblo aborigen estaba haciendo esto que usted dice hace 4000 años. 40 40 mile.
Años. 40.000 años. Yeah. So it's the Aboriginal culture is a prehistoric culture. It's not a literal culture. Los aborígenes son prehistóricos, ¿no? But anyway, so they actually have a word for contemplation, which is didiri. Ellos tienen una palabra para contemplación que es didiri. The first historical mention of meditation is about 2,500 years before Christ. La primera mención sobre la meditación es de hace 2.500 años antes de Cristo. But basically, meditation is the spiritual wisdom of humanity. Pero la meditación básicamente es la sabiduría espiritual de la humanidad, Which recognizes the existence of this inner room, que reconoce la existencia de esta habitación interior and that the truth is to be found in the heart rather than in the head. y que la verdad, sostiene que la verdad es encontrada en el corazón antes que en la cabeza. If Christianity did not have a tradition of meditation, it would not be a complete religion. Si el cristianismo no tuviera una tradición de meditación, no sería una religión completa. And clearly we do have a historical tradition of meditation. Y históricamente tenemos una tradición de meditación. And the meditation we will be practicing this weekend, or I will share with you this weekend, Y la meditación será practicada este fin de semana will be from the tradition of the early Christian monks. y proviene de la tradición de los primeros monjes. So, my own teacher, John Main, introduced me to meditation when I was in my first year at university. Mi maestro de meditación, el padre John Main, me introdujo en la meditación cuando yo estaba en el primer año de mi universidad. And I'd gone to see him to spend Easter in his monastery. Y fui a verlo para pasar la Semana Santa en su monasterio. And I didn't go to learn about meditation, I went there to talk about myself. Ahí no fui a hablar sobre meditación, a meditar, sino a hablar sobre mí mismo. Which at the age of 18 or 19 was... Tendría unos 18, 19 años. I had a lot to speak about myself. Tenía un montón de cosas que decir sobre mí mismo. And but at the end of one of our conversations, Pero al final de una de nuestras conversaciones, he introduced me to meditation me introdujo a la meditación in a very few words and with a very light touch. con muy pocas palabras y un toque muy, muy sutil. And it had a very strong impact on me. Esto tuvo un gran impacto en mí, But it struck me at two levels. pero me golpeó en dos niveles, me impactó en dos niveles. Intellectually, I was completely confused. Intelectualmente estaba completamente confundido. I was on an intellectual search for truth, Estaba en una búsqueda intelectual de la verdad, but I couldn't understand meditation at all. pero no podía en absoluto comprender la meditación. It just didn't make sense. No tenía sentido. But at another level, which I later discovered to be the heart, Pero a otro nivel, que luego descubrí que es el corazón, I knew that I had heard something that would change my life, sabía que había escuchado algo que cambiaría mi vida. and something that I deeply wanted to experience. Algo que quería experimentar en profundidad. It took me a few years, Me tomó unos años, but well, that's why I'm here with you this evening. y es por eso que estoy aquí con ustedes esta tarde. So I think that is fairly common, that Creo sort que of es muy- response. Creo que es muy común tener este tipo de respuesta. It depends a bit how much you are in your head. Depende de cuánto tienes vos en la cabeza. If you're very much in your head, then meditation will seem very complex and difficult. Si vivimos mucho desde la cabeza, la meditación puede ser muy compleja y difícil. If you have already discovered your heart, Si ya han descubierto su corazón and you know what is in that storeroom,
y sabemos que hay en esta despensa, then meditation will make sense. entonces la meditación tendrá sentido. So we all respond, of course, in To- different ways, in todos re- personal ways. Todos respondemos, por supuesto, de diferentes formas y en forma personal. A few days before I came here, or the day before I came to Argentina, El día antes de llegar a la Argentina, I was at a meeting of our communities in Florida, tuvimos una reunión con nuestras comunidades en Florida, Estados Unidos. and I went to a school where they're teaching meditation between grades 3 and grade 8. Fui a un colegio donde enseñan meditación desde el 3er grado hasta el 8º grado. And there's a teacher there who is on fire with this discovery Y of hay, meditation. hay una maestra que está muy comprometida con la enseñanza de la meditación a los niños. And so we had 100 of these little children, Teníamos unos 100 chicos a nuestro alrededor, one big circle in the gymnasium, en un círculo muy grande en el gimnasio. and I spoke to them, but they spoke to me a lot too. Y yo les hablé, pero ellos a mí me hablaron también. And I was again reminded of how beautifully and naturally children take to meditation and understand it. Y me fui recordado y tomé conciencia de cuán fácil los niños llegan a la meditación. It really is, I think, the quickest way to be convinced about meditation is to meditate with children. La forma más rápida de convencernos sobre la meditación es meditar con niños. There are two groups that I speak with often, which I find are the easiest groups to speak to about meditation. Hay dos grupos con los que me es muy fácil hablar sobre meditación. The first are children, Lo primero son los niños and the other are people in recovery from alcohol or addiction. y las otras son las personas en recuperación de alcoholismo o adicciones. If they've reached the 11th step of the 12-step program, Si alcanzan el paso 11 de los 12 pasos, they understand it immediately. lo entienden completamente, rápidamente. So, I often wonder, why is it that children respond to meditation so naturally? Me pregunto por qué los chicos responden a la meditación tan naturalmente. I think it's simply because they are childlike. Es porque son como niños, como dice, They are trusting, son confiados, they are truthful, son verdaderos, fieles, they have egos, but the egos are not too complex. tienen egos, pero los egos no son demasiado complejos. And I think they have much less fear than we do. Y creo que tienen mucho menos miedo que nosotros. And so when you introduce them to meditation, Cuando los introducimos a meditación, they accept it lo aceptan and they do it. y lo hacen. And immediately they experience what Jesus is talking about. Y inmediatamente experimentan de lo que habla Jesús, lo que dice Jesús. Now, they experience it in relation to their own capacity at that age. Lo experimentan en relación a su capacidad en estas edades. I was once in a school that were making a film, and I was wearing my habit, my white Estaba en monastic habit. Estaba en un colegio y estaban filmando y yo estaba usando mi hábito monástico. And the children were running around getting the room ready for meditation. Y los chicos estaban yendo y viniendo, preparando la habitación para la meditación. They have a little ritual, light the candle. Tienen un pequeño ritual. But there was one little girl standing separate, just staring at me. Pero había una niña pequeña que estaba parada y me miraba fijamente. She'd never seen anything like I looked like. Nunca había visto a alguien vestido como yo. So I said to her, "Hello, what's your name?" Yo le pregunté, le dije, hola, ¿cuál es tu nombre? And she just stared.
Y ella me seguía mirando fijo. I could see her thinking, it speaks. Pensaría, habla. And then I spoke a little bit more, Hablé un poquito más and I said, "Do you?" I never, and then she said to me, "Are you an angel?" ¿Eres un ángel? And now, a few minutes later, we were sitting next to each other, meditating. Unos minutos después estábamos sentados unos al lado de otros meditando. Who was closer to God? ¿Quién estaba más cerca? She was certainly closer to God. Ella estaba más cerca. But she was, I don't know, 6 years old. Tenía 6 años. So, this also, I think, opens us to the mystery of prayer. Esto también creo que nos abre al misterio de la oración. We are born contemplative. Nacemos contemplativos. This is our nature. Es nuestra naturaleza. Jesus' teaching on prayer describes our human capacity for God. Jesús, cuando habla de la oración, habla de nuestra capacidad humana para Dios. And we see the naturalness of this in children. Y vemos la naturalidad de todo esto en los niños. So, one word that describes this aspect of meditation is simple. Una palabra que describe este aspecto de la meditación es simple. But simple is a very powerful word. Simple es una palabra muy poderosa. It doesn't mean easy. No significa fácil. Thomas Aquinas said that God is infinitely simple. Tomás de Aquino dijo que Dios es infinitamente simple. So, and if we are to know God, to be in union with God, we must be simple. Si pretendemos estar en Dios y estar en unión con Dios, tenemos que ser simples. Meditation is simplicity. La meditación es simplicidad. And the practice of it will simplify us. Y la práctica de la meditación nos va a simplificar. Again, if you want to see what this means, look at what has happened to the mind of the Church since the election of the Pope. Si quieren otras pruebas, fíjense qué ha pasado en la Iglesia luego de la elección del último Papa. Thank you, Argentina. Muchas gracias, Argentina. Hasn't he simplified things? ¿No ha simplificado las cosas? Isn't that what we feel? ¿No es eso lo que sentimos? He's just reminded us of what is the meaning of the church. Él nos está recordando cuál es el significado de la Iglesia. Because we were getting very complex. Porque estábamos haciéndonos muy complicados. We were tying ourselves up in knots. Nos estábamos atando en distintos nudos. So, simplicity is the key. Entonces la simplicidad es la llave. And tomorrow I'll suggest that the great problem of fear in our lives is demands or invites us to practice simplicity at a deep level. The first part. The problem of fear El problema del temor, del miedo, means that we must learn to be simple. Significa que necesitamos aprender a ser simples. Okay. So I think I'll leave my opening comments about fear until tomorrow. Voy a dejar mis comentarios sobre el miedo para mañana. But I'll just give you one thought about it. Pero solamente les daré un pensamiento sobre el tema. It's one of the primary emotions. Es una de las emociones primarias. And it is aroused when we feel a threat. Y surge, aparece cuando nos sentimos una amenaza. It could be a threat to our life. Puede ser una amenaza a nuestra vida. To the way we have arranged things. A la forma en que hemos arreglado nuestras cosas. A fear of the unknown. Un miedo a lo desconocido. But it's a reaction to something that could destroy us or upset us.
pero es algo que puede destruirnos o desencajarnos. So it's a kind of a survival response. Es una suerte de respuesta de sobrevivencia. And we know quite a lot now about the biology of fear. Y ahora ya sabemos mucho sobre la biología del miedo. And exactly what parts of the brain are stimulated and what kind of hormones and chemicals are released when we are experiencing fear. ¿Qué clase de químicos, qué clase de partes del cerebro son estimulados y qué clase de químicos son liberados cuando sentimos miedo? And I think it's important maybe to realize that we might even be frightened of God. Y creo que hasta podemos darnos cuenta que podemos llegar a tener miedo de Dios. We might fear that God will destroy us. Tenemos miedo que Dios pueda destruirnos. If God is infinitely simple, we should keep away from him. Si Dios es infinitamente simple, deberíamos estar alejados de Él. We might fear real simplicity, Podemos llegar a temer a la verdadera simplicidad, because we might be frightened that we would be losing too much. porque pensamos que perderíamos mucho. And we like to collect things and accumulate them in order to protect ourselves. Y nos gusta juntar cosas y las acumulamos de manera que nos protejan. And this might suggest why we are both attracted to meditation, Y esto puede sugerir por qué estamos atraídos a la meditación, but also we may feel a certain resistance towards it. y al mismo tiempo sentir una resistencia hacia la meditación. And it's good to be prepared for that when you're beginning. Y es bueno estar preparados en relación a esto cuando comenzamos. Some of you, I know, have been meditating for many years, Algunos de ustedes, yo ya sé, han estado meditando por muchos años and you would feel, like me, that meditation is part of your life. y ya saben y sienten, como yo, que la meditación forma parte de sus vidas. It's not anything exotic or, special in a sense, No es nada exótico ni especial, but it's become an integrated element of your daily life. sino que se ha convertido en elemento integrante de la vida diaria. And that's a great gift. Es un gran don And it's the work of our community to try to share that gift and help people to discover it. y es el trabajo de nuestra comunidad descubrir ese don y ayudar a que la gente pueda compartirlo. So some of you have already discovered that. Algunos de ustedes ya han descubierto esto, Some of you have perhaps started to meditate, algunos de ustedes habrán comenzado a meditar and like me, for the first few years, you stop, you start, you stop, you start again, y como yo en los primeros 2 años han comenzado y dejado, and maybe you've come to this retreat to start again. y ahora vienen a este retiro y dicen voy a empezar de nuevo. And we all need encouragement, Todos necesitamos ser estimulados we all need support, y todos necesitamos apoyo, and that's part of the mystery of meditation and the Christian understanding, y esta es parte de la meditación dentro de la comprensión cristiana. where 2 or 3 are gathered in His name, He is present with us. Cuando 2 o 3 estén reunidos, Él está presente. And some of you are perhaps very new to meditation as a practice. Y algunos de ustedes tal vez sean muy recién llegados a la práctica de la meditación, So I hope for you this may be a good beginning. y tal vez entonces para ustedes esto sea un buen principio. So the important thing though is that meditation is one of those things that you learn through experience. Y la meditación es una de esas cosas que aprendemos por la experiencia. If you want to learn the piano, Si quieren aprender a tocar el piano, you will perhaps find a teacher. encuentran un maestro, You will read a little bit of the theory, leerán un poco de teoría, but if you don't practice, pero si no practican, you won't learn. no van a aprender. Like cooking Como la cocina, or what else?
learning a language. o aprender un idioma. If I eventually learn Spanish, Si en algún momento aprendo español o castellano, I will join a group with whom I can practice voy a Spanish. unirme a un grupo con los que pueda practicar castellano, But I would also have to study and practice on my own. pero también tendré que estudiar y practicar. So it's to meditate is to learn to meditate. Meditar es aprender a meditar. So I hope this weekend Espero que este fin de semana our emphasis is on the practice. nuestro énfasis esté puesto en la práctica. The times of meditation are the most important times. Los tiempos de meditación son tiempos muy importantes. You will learn more about meditation during those times of practice, of prayer, than from my talks. Van a aprender mucho más de la meditación en esos momentos de práctica de mis charlas. If I meet you next year, you will all have forgotten whatever I say in these talks, Ustedes, si los encuentro el año que viene, se habrán olvidado de todo lo que les digo en esta charla and I will have forgotten what I y said. yo también me voy a olvidar. But I hope Pero espero that the experience that we share que la experiencia que compartimos will be a real experience, será una experiencia real and then we don't forget that. y no la olvidemos. It becomes part of our growth. Y que se convierta en parte de nuestro crecimiento. And that's why the silence is important. Y es por eso que el silencio es So we're importante. going to ask you, invite you to really practice the silence during this retreat. Les vamos a pedir entonces que realmente practiquemos el silencio en este retiro. It may seem, if you haven't made a silent retreat before, you may feel that it seems a little antisocial. Si no hemos hecho un retiro de silencio antes, podemos pensar que es algo un poco antisocial. But trust yourself Pero confíen en ustedes mismos, and trust the tradition, confíen en la tradición, and you may discover that actually being silent with other people is a very deep form of communication. y que van a descubrir que permanecer en silencio frente a los demás es una forma muy profunda de comunicación. And it will give you a feeling of release, of purification, Les dará un alivio, una purificación within a loving environment. dentro de un ambiente amoroso. Now, the best way to describe what silence means La mejor manera de describir lo que significa el silencio in terms of this retreat en términos de este retiro is do not speak es no hablen and do not whisper. y no cuchicheen. Whispering is a very loud form of communication. El cuchicheo es una forma muy fuerte, muy elevada de comunicación. Some people are naturally more talkative than others, Algunas personas son más habladoras que otras, and Magdalena is somebody who can witness to that. Magdalena es testigo de eso, puede dar testimonio de eso, And you will be very kind to Magdalena this weekend. y ustedes van a ser muy amables con Magdalena este fin de She semana, does a great job as national coordinator. porque hace un maravilloso trabajo como coordinadora nacional, She's a great translator. es una muy buena traductora, And if she comes up to talk to you, y si va y les habla, you will say, Magdalena, we are in silence. les tendrán que decir, Magdalena, estamos en silencio. And that will be a great gift to her. Y eso va a ser un gran don para ella. And to each other. Y para ustedes también. So the silence should not be an anxious or heavy silence, isolation. El silencio no debe ser ansioso y pesado, aislamiento. It's something, of course, it is a collective responsibility. Es una responsabilidad colectiva. Any one of us can break the silence. Cualquiera de nosotros puede romper el And we silencio. break the silence for everybody. Y rompemos el silencio para todos. So, try it. Pruébenlo. You will have to be, it will involve self-control. Implica autocontrol. It will require that you are mindful. Requerirá que sean conscientes o tengan conciencia plena.
And those are good qualities to develop. Y estas son buenas cualidades para desarrollar. So let's try from after this session now Luego de esta charla, tratemos to practice silence. practicar el silencio And if it is necessary to speak, y si es necesario hablar, do it in a way that doesn't disturb other people. háganlo de una manera en que no moleste a los demás. And also extend it to your physical way of acting. También extiéndalo a su forma física de actuar. So when you move your chairs, move them quietly. Muevan las sillas despacio. And when you close your doors, close the door quietly. Lo mismo cuando cierran la puerta. See? And those are little things that I learned when I was in the novitiate. Yo eso lo aprendí when I was, In the novitiate, when I was a cuando novice. estaba en el noviciado. And actually, at first they seem a little petty, A veces suena un poco ridículo, but later you begin to realize that they are good things to learn. pero luego nos damos cuenta que son cosas buenas. And that will be the best preparation for the periods of meditation. Y esta será la mejor preparación para los periodos de meditación. Because, as I say, we don't meditate in isolation. Porque como dije, no meditamos en aislamiento. Okay. So let's take a short period of meditation together before we close Tomemos this un evening. corto periodo de meditación antes de retirarnos. And let me Y permítanme remind you again recordarles nuevamente of the simplicity of the practice. de la simplicidad de la práctica. I think we'll stay here to meditate, but all the other times of meditation are in the big chapel. Is that right? Hoy nos quedaremos aquí a meditar, pero los otras meditaciones las haremos en la iglesia grande, That's templo right? grande. Okay. This is called, in our tradition, often the prayer of the heart. Esta se llama dentro de nuestra tradición la oración del corazón. And it distinguishes meditation, say, from mental forms of mental prayer. Y distingue a la meditación de las formas mentales de oración. As I said, it doesn't replace other forms of prayer, Como dije, no reemplaza otras formas de oración, but it opens up a new dimension of prayer. pero abre una nueva dimensión de la oración. As John Main says, in meditation we are not thinking about God or speaking to God, En la meditación, dice John May, no estamos pensando en Dios ni hablando con Dios, but we are being with God. sino que estamos siendo con Dios. So meditation is about being rather than thinking. Meditación es entonces ser antes que hacer. And as the early monks said, it is the laying aside of thoughts. Como decían los primeros monjes, es el dejar de lado los pensamientos, Good thoughts and bad thoughts. los buenos pensamientos y los malos pensamientos. This is how we teach the very young children Esta es la forma en que enseñamos a los niños pequeños or people in a parish meditation group, o a las personas en una parroquia, en un grupo de meditación, students at university, a los estudiantes en la universidad, business people, a la gente de negocios, homeless people, a las personas que no tienen hogar all the different groups that have learned to meditate. o a los diferentes grupos que han aprendido a meditar. When we call it the prayer of the heart, Cuando la llamamos la oración del corazón, this means the prayer of the whole person, quiere decir que es la oración de toda la persona, because the heart is a symbol, a spiritual symbol of human integrity. porque el corazón es un símbolo de la integridad humana. It is in the heart that the body, the mind and the spirit become one.
Es en el corazón que la mente, el cuerpo y el espíritu se hacen uno. It is there that we find our true self, Es allí donde encontramos nuestro verdadero ser, and that self-knowledge is our key into the knowledge of God. y este autoconocimiento es nuestra llave al conocimiento de Dios. So to move from the mind to the heart is the Mover- journey of meditation. Movernos de la mente al corazón es el camino de la meditación. And the first step is your physical posture. El primer paso es la postura física. Christianity is the religion of the incarnation, El cristianismo es la religión de la encarnación and meditation is a very incarnate way of prayer. y la meditación es una forma muy encarnada de oración. So take a moment to sit comfortably with your back straight. Tómense unos momentos para sentarse confortablemente con la espalda derecha. Could we turn off some of the bright ¿Podemos lights? bajar las luces? That's it? I think that's enough, probably. That's okay. Okay.